Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hoy vamos a dar una conferencia titulada ¿Qué es el desarrollo personal integral y por qué es importante para ti? El tema que vamos a tratar es cómo cuidar el cuerpo, la mente, nutrir el alma y abrir el corazón. Y para ello tenemos a Jesús Melendo para que nos hable de ello. Bienvenido, Jesús. Gracias, Kiko. Muchas gracias. Adelante, te dejo ya con la gente y las preguntas las dejamos para el final. Venga, muy bien, fenomenal. Gracias, Kiko. Muchas gracias. Aquí. Bueno, pues hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, Como bien ha presentado Kiko, al que le doy las gracias por el espacio y por la difusión y por interesarse por todos estos temas. Me llamo Jesús y soy el creador de Alana Desarrollo Personal Integral y por eso es esta charla. Eh, lo que yo quiero compartir con vosotros hoy es, sobre todo, a partir de mi experiencia, ver de dónde viene esto del desarrollo personal integral y por qué, además, porque es importante tanto para ti como para todas las personas, ¿vale? Entonces, bueno, primero daros las gracias a todos por conectaros, por estar aquí. Como ha dicho Kiko, las preguntas las vamos a dejar para el final, que será un poquito más cómodo. Espero que me oigáis bien y que todo vaya bien, porque, según parece, la conexión había veces que ha fallado. Entonces, espero que me podáis seguir. Veréis, esto del desarrollo personal integral eh, es algo que a mí me interesa desde hace mucho tiempo. Y os cuento un poquito mi historia porque creo que vais a entender mucho mejor qué es lo que significa eso del desarrollo personal integral. Porque el desarrollo personal integral es algo que, por mucho que nos interese o que oigamos hablar, es un tema que no está bien definido. Es decir, si a alguien le preguntas qué es el desarrollo personal integral o qué es el desarrollo personal o qué es el desarrollo humano, pues se puede quedar un poco pues, pensando, ¿no?, en qué es esto. Veréis, yo empecé de pequeñito, estuve muy en contacto con el mundo del deporte y el mundo del deporte le he dedicado mucho tiempo, le he dedicado prácticamente toda mi vida de estudiante y después mi vida profesional como monitor y entrenador personal. Es decir, que el tema del desarrollo físico como desarrollo del ser humano lo he tenido muy presente. A través primero, como digo, de la competición y del deporte de competitivo y después dentro del fitness o del wellness, el mundo del gimnasio como entrenador personal y como monitor. Entonces, ese mundo, de lo que trata de hacer ese mundo es el de desarrollar nuestras capacidades físicas, tanto la fuerza como la resistencia, y luego desde el punto de vista del gimnasio, pues también está muy orientado al trabajo de salud, teniendo en cuenta, pues eso, cuidar el cuerpo a través del ejercicio físico y también a través de una alimentación correcta que va muy unida al desarrollo del cuerpo. Eh, y es una vía de acceso muy buena para el desarrollo personal, ¿no? Es una vía de acceso muy interesante, que sin embargo se queda muy en la superficie de lo que es el desarrollo, ¿no? Nosotros nos podemos desarrollar físicamente, pero bueno, todos tenemos la imagen, ¿no?, del típico deportista con poca inteligencia, ¿no? Es un tópico. Es un tópico que no tiene por qué ser así, ni mucho menos, pero sí que es verdad que si nos ceñimos solo al desarrollo físico como tal, pues nos podemos quedar en un trabajo de salud y aunque encontremos la plenitud en ese desarrollo físico, parece que se queda coja, se queda coja. Y eso es un poco lo que me pasó a mí, tanto personalmente como en el contacto con mis clientes. Veía que a pesar de trabajar por unos objetivos físicos, por, no sé, perder peso, estar en forma o hacer una carrera popular, eso se quedaba siempre un poco como en la superficie, como que yo veía que ellos buscaban algo más, ¿no? Y yo mismo, cuando hacía ejercicio, pues también buscaba un poco más, no solo ese desarrollo físico. Entonces, por ahí empezó un poco mi interés en otro tipo de desarrollo, como puede ser el desarrollo espiritual.
el desarrollo espiritual, que lo tenemos muy vinculado al mundo de la meditación, y que a mí personalmente pues, me llamó la atención el Tai Chi. Puesto que siempre había hecho deporte, la meditación en movimiento del Tai Chi o del Qigong siempre me llamaba la atención, y creía que esa era mi vía, ¿no?, de desarrollo espiritual. Es un poco sentirme mejor conmigo mismo a través del movimiento lento y pausado, como es el del Tai Chi. Eh, la verdad es que a partir de que yo empecé a hacer Tai Chi, todo empezó a cambiar, ¿no? Yo me empezaba a sentir como con más energía, me empezaba a sentir mejor, y a la vez, fijaos, es curioso porque a la vez, al entrar con esa calma que me daba el Tai Chi, empezaron a aflorar otro tipo de sensaciones, de emociones, que empezaban a brotar. Que era todo ese mundo psicológico que todos tenemos a veces un poquito aparcado, y me llevó a buscar psicoterapia, porque hubo un momento de mi vida, a pesar de ese desarrollo físico, como digo, de ese buscar en el Tai Chi una parte más espiritual, en la que yo seguía necesitando algo más, y veía que mis relaciones, que mi día a día no era satisfactorio. Hasta el punto de que empecé un proceso de psicoterapia muy importante que duró un par de años, sobre todo debido pues, a esa depresión que yo ahora llamo depresión existencial, pero bueno, lo podemos llamar de muchas formas, porque a cada uno nos lleva a terapia un malestar interno que tenemos que resolver. Ese mundo de la psicología me puso en contacto con otra nueva dimensión, con esa dimensión del inconsciente, esa dimensión de ir poquito a poco afinando qué eran las cosas por las que yo me sentía mal, qué eran las cosas que a mí me hacían sufrir, ¿no? Y cómo solucionarlas. Como además yo era muy inquieto, y esto de la psicología pues no lo entendía muy bien, siempre me he querido informar sobre lo que estaba haciendo, y mi terapeuta me ayudó en este sentido y me dejó y me recomendó que empezase a leer pues, algunos autores sobre psicoterapia, bioenergética, Gestalt, y ese mundo también me entusiasmó. A partir de ahí empecé cada vez a leer más y a tener más cositas, a interesarme y a investigar, ¿no?, sobre cómo mejorar esa parte interna, cómo descubrir toda esa parte que tenemos escondida, y poco a poco integrarla en mi cuerpo. Como digo, toda esta lectura, todo este desarrollo físico, todo este desarrollo espiritual, no llegó tampoco como a darme lo que quería, ¿no? Parecía que faltaba un poco más. Y quizá sea por mi inquietud, empecé pues, a leer cada vez, ya no solo psicología, sino empecé a leer otros temas más filosóficos. Empecé a leer a Krishnamurti, que también me abrió mucho el campo, y poco a poco me llevó a caminos filosóficos que nunca me había pensado que iba a llegar a leer. Y el caso es que, como hace 10 años aproximadamente, cayó en mis manos la obra de Ken Wilber, que es un autor norteamericano, un erudito, filósofo. Bueno, tiene se le puede calificar de muchas maneras, pero desde luego es un pensador muy innovador, que trató desde sus inicios de unir Oriente y Occidente, y de darle una visión cada vez más abarcativa a la realidad, a la consciencia. Él es un estudioso de la consciencia. Cuando encontré a Wilber, concretamente un librito que yo no sé, llegó a mis manos, yo digo que no es serendipia, ¿no?, pero porque me gusta mucho mirar las librerías y las bibliotecas. Si no es esa serendipia, es una especie de casualidad, porque cuando yo leí ese libro, que era La práctica integral de vida, que tiene mucho que ver con lo que yo hago ahora mismo, no tenía ni idea de quién era ese hombre, y de hecho el libro me costó bastante entenderlo. Al cabo de los años que he ido leyendo más cosas de él, investigando sobre su teoría integral y su filosofía integral, he conseguido dar con la clave que ha hecho encajar un montón de piezas que a mí me han hecho sentirme ahora mismo más pleno,
más completo, porque la sensación de plenitud, eso que buscamos muchas veces con lo que os he estado comentando, con el desarrollo físico a lo mejor y las carreras populares, o buscar siempre ese límite en la competición, como los alpinistas bueno, otro tipo de deportistas maratonianos o corredores de larga distancia. O luego, por otro lado, también en lo que hablábamos de la meditación, el tai chi, etcétera, todo esto da un punto que llena y a la vez deja huecos vacíos, ¿no? Entonces, para mí el desarrollo personal integral es justo unir todas esas cosas, unir el desarrollo del cuerpo, ¿no? que viene enfocado al cuidado del cuerpo, no al machaque, ¿no? A eso que vemos en muchos gimnasios y muchos sitios que tratan de llevar el cuerpo al límite, no es esa la idea. Es una escucha del cuerpo, un desarrollo de mis capacidades, pero un desarrollo consciente de mis capacidades físicas, que es algo que está al alcance de todos y que es muy beneficioso para la salud. Un desarrollo también de mi psicología, de lo que quiero decir, de mi yo interno, de esa parte inconsciente, que es una forma de abrir el corazón, ¿no? Yo le llamo abrir el corazón a esa parte psicológica, porque realmente es la parte que nos conecta con el resto, que nos conecta con la gente que tenemos a nuestro lado, alrededor. La parte de crecimiento de la filosofía es la que tiene que ver con nuestra mente. No solo tenemos que desarrollar nuestro físico o nuestra inteligencia emocional, por poner el caso del inconsciente y de las relaciones, sino que también tenemos que comprender, tenemos que razonar, tenemos que explicar muchas cosas y tenemos que poner en orden este mundo que cada vez es más complejo. Y en ese caso, el desarrollo mental, que yo le llamo cultivar la mente, tiene que ver precisamente con el estudio, con la reflexión, y ya no solo con el estudio, sino con la reflexión, con llevar una vida reflexiva, en la que seamos conscientes de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, y que nos permita también evolucionar en nuestras decisiones. Es una vía creativa de la utilización de nuestra mente, que muchas veces está dejada de lado. Si nos fijamos en los programas de desarrollo personal, o están muy vinculados al trabajo del cuerpo, como por ejemplo las vías del yoga, del hatha yoga, del yoga físico, o están muy encaminadas a la interrelación con los demás, o están muy enfocadas a la vivencia de las emociones, y la mente parece que es como el malo de la película y no se le ha dado la importancia que puede llegar a tener. Quizá porque la vinculamos al mundo científico, al razonamiento, y durante muchos siglos, prácticamente desde Descartes, la sociedad occidental desvinculó la mente de la parte espiritual o emocional, ¿no? Entonces, la tenemos un poco olvidada, pero es muy importante. Y por último, el desarrollo espiritual, porque nuestra espiritualidad consiste en eso, en nutrir nuestra alma, porque ya somos realmente todo lo que podemos llegar a ser, pero lo tenemos ahí, pequeñito, lo tenemos en un circulito, y tenemos que desplegarlo, expandirlo, hacerlo ver, es decir, mostrarlo al mundo para que esto nos pueda ayudar. Creo que he hablado un montón, cosas muy, muy rápidas. Os soy sincero, es la primera vez que hago una conferencia online de estas características. Yo normalmente me muevo mucho en la sala y además estoy muy pendiente de las personas que tengo a mi alrededor, y entonces esto también ha hecho que a lo mejor hace que me veáis que hablo muy rápido y cosas sin sentido. Entonces,
una vez que os he contado toda esta experiencia, ¿no?, que me ha hecho crear Alana Desarrollo Personal Integral y que luego he plasmado en 3 programas diferentes. Uno es un programa de desarrollo personal que se llama Revolución Integral, en el que explico ciertos principios del desarrollo personal que han existido siempre, que han estado siempre ahí. Yo les llamo principios ancestrales, y que por una cosa o por otra no nos hemos fijado en todos. Hemos seleccionado solo algunos de esos principios, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo, pues nos hemos dedicado al desarrollo de uno de esos principios y hemos dejado de lado otros. Sin embargo, si utilizamos estos 7 principios, por ejemplo, vamos a conseguir lo que decía antes, un desarrollo más completo. Vamos a llegar a esa plenitud a la que queremos llegar, pero de una manera más completa. El otro programa que imparto es un programa de mindfulness, un mindfulness integral, un mindfulness que está orientado a la integración de esas partes nuestras que nos producen malestar. Es un programa de despertar de la conciencia a través de la meditación, pero también es un programa que trata de limpiar, esto es muy importante, de limpiar el subconsciente, el inconsciente, de integrar nuestra sombra. Esa es otra forma de verlo, ¿no? Porque no se trata tanto de quitar o de no darnos cuenta de lo que, de lo que no nos gusta, ¿no?, y dejarlo de lado, sino de aceptarlo y acogerlo para que forme parte también de nosotros, pero de una manera consciente. Porque si lo dejamos aparcadito y metido en un cajón y lo cerramos con llave, pues al final empiezan a golpear, ¿no?, y porque quieren salir y al final producen más problemas de los que creemos. Y a todos creo que nos habrá pasado algún momento que nuestras emociones nos han llevado a lugares de los que luego no hemos querido o no nos ha gustado, ¿no? Me acabo de perder, perdón, que coja el hilo un segundito. El último programa que es el que voy a presentaros y con el que creo que todo el mundo puede llegar a ese desarrollo es el programa de la práctica perfecta. La práctica perfecta está inspirada en la obra de Ken Wilber, que, como os decía antes, fue un autor que a mí me ayudó a encajar todas las piezas. Esta práctica perfecta consiste en un trabajo corporal consciente que une tanto trabajo de Qigong y algunas asanas del Hatha Yoga, como el saludo al sol modificado, y en el que se introduce también una parte de fitness, una parte de trabajo de fuerza consciente en circuito, y que se puede realizar todos los días. No es uno de los problemas que tienen los programas de fitness o los programas de gimnasio, es que como solo lo hacemos un día, luego nos cansamos, entonces pues al día siguiente ya no voy porque me canso, es muy difícil cogerle el hábito, es muy difícil coger el ritmo. Y de esta manera, con unos ejercicios que trabajan con el propio cuerpo, y es un programa cortito, y unos ejercicios sencillos encaminados pues a mantener una buena postura, a mantener una buena movilidad y una buena elasticidad, se pueden repetir todos los días. Y de esa manera es mucho más fácil adherirse a este programa, adherirse a ese crecimiento físico. Como además lo hacemos de manera consciente, es un movimiento siempre lento y controlado y en contacto con la respiración, nuestra conciencia empieza a fijarse de una manera sencilla, que es lo que, por ejemplo, si habéis hecho algún programa de meditación o de mindfulness sobre todo, es una práctica corporal, una práctica de atención al cuerpo. Aparte de ese trabajo corporal, que es el cuidado del cuerpo y que además se complementa con otros 2 componentes muy importantes, que son el descanso y la alimentación. Si no juntamos alimentación con descanso y ejercicio físico, no estamos cuidando bien nuestro cuerpo. Por mucho que hagamos ejercicio, si no nos alimentamos bien y no descansamos, no vamos a obtener los beneficios que nuestro cuerpo necesita. Y lo mismo con los otros 2 elementos. Podemos comer muy bien, podemos alimentarnos de una manera
muy buena y, sin embargo, si no hacemos ejercicio o si no descansamos bien, nuestro cuerpo no se va a recuperar ni va a poder asimilar esa alimentación. Así que si queremos realmente cuidar nuestro cuerpo de una manera eficaz, tenemos que trabajar estos tres pilares, ¿no? Que son el ejercicio, la alimentación y el descanso. El segundo bloque de la práctica perfecta es un trabajo de reflexión. Este trabajo de reflexión está inspirado en los cuadrantes de la teoría integral. Los cuadrantes de la teoría integral explican la realidad atendiendo a la realidad externa e interna de lo individual y de lo colectivo. Esto, bueno, dicho así, suena muy un poco complicado de ver, ¿no? Pero realmente son 4 perspectivas de la realidad que, si se tienen en cuenta, nos van a ayudar a a tomar decisiones de una manera más conformada, más completa. Estos cuadrantes se refieren sobre todo al cuadrante de nuestras intenciones, que es totalmente interno, al cuadrante de nuestras relaciones, al cuadrante de nuestro entorno y al cuadrante de nuestra conducta, es decir, lo que terminamos haciendo. Y la manera de trabajar con él es realmente sencilla a través de la respuesta a una serie de preguntas. Por último, en este bloque de la práctica perfecta, trabajamos el nutrir el alma. Y para eso me valgo del trabajo de Antonio Blay Fontcuberta. Antonio Blay Fontcuberta es un psicólogo catalán, ya fallecido, que se le considera el precursor de la psicología transpersonal en España, y que yo he tenido la suerte de conocer su obra a través de otro maestro, que es Daniel Gavarró. Y nutrir el alma para Daniel Gavarró para Antonio Blay es conectar con eso que ya somos, con esa energía, afectividad e inteligencia, ¿no? Y la práctica que él proponía era el centramiento. Este centramiento nos ayuda a colocarnos en una postura mucho más centrada y nos permite además actuar desde ahí, evitando todo lo que él llama el personaje. Por último, el trabajo psicológico, el trabajo de abrir el corazón, se hace a través también de unas técnicas inspiradas en el mindfulness que nos van a conectar con lo que es la situación que nos produce malestar y cómo solucionarla. Es un trabajo que realmente se puede hacer, como digo, todos los días y es bastante enriquecedor. Yo sé que es algo muy novedoso, es algo que no se suele tener en cuenta y por eso creo que es importante. Por tanto, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el desarrollo personal? Veréis, vivimos muy desconectados, vivimos en un mundo realmente complejo. Y la manera que tenemos de conectar con la realidad y de poder avanzar en esta sociedad es ser cada vez más conscientes. ¿Por qué es importante? Por eso os ponía también el ejemplo de mi día a día. Es importante porque a mí me ha ayudado a cada vez tener mejores relaciones con mi familia, a darme cuenta de cómo trato mi cuerpo y poder hacer ejercicio de una manera más consciente y no a lo loco, como lo he hecho en la temporada en la que me dedicaba a deporte de competición o en el fitness o en los gimnasios, cuando nos dicen que tenemos que hacer un montón de ejercicio sin ton ni son y llevar el cuerpo siempre al límite. Y luego, además, es importante porque cuando somos más conscientes, somos capaces de actuar desde la serenidad y desde la calma. Y eso siempre ayuda a tomar las decisiones correctas y acertadas. Bueno, pues después de contaros esto, si no tenéis ninguna pregunta, vamos a entrar a tratar más
¿Qué es el desarrollo personal de una manera de una manera diferente, ¿no? ¿Qué es el desarrollo personal integral? Si nos fijamos en la definición de estas palabras, el desarrollo significa ampliar nuestras capacidades, significa incrementar, es realmente un proceso en el que poco a poco vamos aumentando algo que ya tenemos. Es muy curioso que la palabra desarrollo venía a significar lo mismo que desenrollar. Desarrollar y desenrollar tienen el mismo significado, solo que ahora ya no se usa en ese sentido. Y me gusta ver que ese punto es el de extender, el de ampliar. Cuando tienes algo enrollado y lo desenrollas, significa que ya tienes todo ahí. Ya tienes todo ahí. Eso, por tanto, desenrollar, desarrollar, significa expandir eso que ya eres. En cuanto al tema de personal, ¿qué es lo personal? Pues lo personal es lo que os comentaba antes de Antonio Blay, ¿no? El personal es lo que somos, y lo que somos es energía, inteligencia y afectividad. Eso es lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Por tanto, podemos decir que desarrollamos nuestra energía, nuestra inteligencia y nuestra afectividad. Y por último, integral. Integral es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, pero desde el punto en el que yo lo veo, que es a través de la obra de Ken Wilber, integral significa que abarca e incluye todas esas verdades que nos ayudan a progresar, que nos ayudan a evolucionar. Y por tanto, no solo tenemos que tener en cuenta nuestro cuerpo, no solo tenemos que tener en cuenta nuestras emociones o nuestra mente o nuestro espíritu, nuestro alma, sino que tenemos que tener en cuenta también la sociedad en la que vivimos y la cultura de la que bebemos. Porque no todas las culturas nos dicen lo mismo. Tú puedes vivir aquí o vivir en la otra punta del planeta y los valores que se transmiten en esas comunidades no son iguales. Y por otro lado, la infraestructura, que sería la parte social, la infraestructura a la que nosotros podemos acceder, también va a influir en nuestro desarrollo. Por tanto, una práctica que nos ayude a desarrollarnos personalmente tiene que tener en cuenta esa infraestructura a la que podemos acceder y esa cultura, ese sistema de valores del que nos nutrimos. Por tanto, Alana Desarrollo Integral trata de llevar el desarrollo al día a día, a la vida cotidiana, a hoy, aquí, a este momento, ¿no? A tu día a día, porque sería muy fácil desarrollarnos, por ejemplo, espiritualmente yéndonos de retiro, ¿no? Y vivir de retiro en retiro. O podríamos desarrollar nuestro cuerpo pues, contratando los servicios de un entrenador personal o metiéndonos en un equipo y dedicarnos solo a eso. O podríamos trabajar mucho sobre nuestra psicología yendo a un terapeuta. Incluso podríamos desarrollar mucho nuestro desarrollo mental, ¿no? Dedicándonos al estudio de la materia que queramos. Pero todo eso se hace de una manera aislada, de una manera en la que no estás conectado con tu día a día. La práctica del desarrollo personal integral tiene que estar en nuestro día a día, tiene que estar en cada momento, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por tanto, hay que buscar las herramientas que nos permitan ser conscientes de lo que estamos haciendo, ser conscientes o interactuar con las personas que estamos interactuando, a utilizar los recursos que tenemos a mano para poder avanzar en ese desarrollo y además en ese desarrollo en nuestro día a día. Creo que eso ya lo he dicho.
No sé si alguna cosa más. Yo, chicos, me vais a perdonar, pero no sé si hay alguna pregunta porque creo que ya no tengo mucho más que contaros. Así que no sé, Kiko, si estás ahí. No sé si hay alguna pregunta. Ah, hola Inma. Hola Inma, ¿cómo estás? Verás, mi herramienta preferida posiblemente sea la meditación. La meditación, ¿por qué? Porque a mí me ayudó mucho a poderme parar y poder elegir, ¿vale? La meditación es una herramienta que nos permite aumentar nuestra capacidad de elección. Si no somos capaces de pararnos, si no somos capaces de hacer un stop, vamos a seguir cayendo en las mismas costumbres, las mismas conductas de siempre. Por tanto, yo creo que la meditación es fundamental. Y la meditación entendida como el proceso de hacernos conscientes, de hacernos conscientes. Y para eso se necesita práctica, se necesita práctica. No, fundamentalmente es práctica. No hay nada que podamos hacer si no practicamos. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que hayáis entendido qué es lo que hacemos, qué es lo que hago en Alana. Y bueno, si estáis interesados en la práctica perfecta, pues no tenéis más que poneros en contacto con Kiko. Muy bien, no tenemos preguntas. Muy bien. Pues nada, Kiko, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias ¿Y Jesús? por la difusión y para lo que quieras. Aquí Claro estamos. que sí, seguiremos difundiendo y formando seguidores para en el momento que se pueda hacer presencial, pues hacemos un pequeño taller. A ver si puede ser, sí. A ver si que presencial, la verdad que es mucho más cómodo que... Yo por lo menos no me encuentro cómodo con las redes y hablándole a una pantalla, la verdad que no es el mejor. Nada, pero bueno, aún así muchísimas gracias. Es una pena que no lo hayamos podido hacer cuando estaba previsto, pero bueno, al fin y al cabo lo hemos podido hacer. Bueno, ya recuperaremos el tiempo perdido, ¿no? Exacto. Gracias, Jesús, un abrazo. Dios, un abrazo. Hasta pronto. Y gracias a todos.